Mi nombre es Miguel Álvarez Herrera. Tengo 65 años y durante 10 años fui tesorero de la congregación El Buen Pastor de los Testigos de Jehová en el barrio de Vallecas, Madrid. Hoy, mientras ordeno estos papeles amarillentos en mi pequeño despacho, el aroma a café recién hecho se mezcla con ese olor particular de los documentos viejos, y no puedo evitar que mi mano tiemble ligeramente al tocar aquellas hojas que cambiaron mi vida para siempre. Era una mañana de marzo del año 2008. El sol se filtraba por la ventana de la sala del fondo del Salón del Reino, donde guardábamos la caja fuerte y los registros financieros. Tenía la costumbre de llegar temprano, antes de las reuniones de los jueves, para revisar las cuentas y preparar el informe semanal. Llevaba exactamente 8 años en ese puesto, 8 años contando cada euro que los hermanos depositaban en las cajas de contribuciones con tanto amor y fe. Aquella mañana particular, mientras revisaba los sobres de donaciones del domingo anterior, me quedé inmóvil. Había algo que no cuadraba. Los números que había anotado en mi cuaderno personal no coincidían con lo que mostraban las planillas oficiales que me había entregado el hermano Ramón Castillo, nuestro coordinador del cuerpo de ancianos. «Miguel, ¿todo bien por ahí?», me preguntó desde la puerta la hermana Carmen, que había llegado para preparar la reunión de esa noche. Su voz me sobresaltó. «Sí, hermana. Solo repasando las cuentas», le respondí, tratando de que mi voz sonara natural. Pero no estaba todo bien. Por primera vez en 8 años sentí que algo se removía en mi estómago, una inquietud que no sabía nombrar. Durante todos esos años había manejado el dinero de la congregación con la misma devoción con que leía mi Biblia cada mañana. Cada euro tenía un propósito sagrado. El mantenimiento del Salón del Reino, las contribuciones para la obra mundial, la ayuda a hermanos necesitados. Ese día, sin embargo, los números me hablaban de algo distinto. Faltaban exactamente 43 euros de las donaciones dominicales. No era una cantidad enorme, pero para alguien que había registrado hasta el último céntimo durante 8 años, era como descubrir una grieta en los cimientos de una casa. Mi esposa Dolores siempre me decía que yo era demasiado meticuloso con los números. «Miguel, relájate un poco». Me reía mientras me veía hacer las cuentas por tercera vez cada domingo por la noche en nuestra mesa de la cocina. Pero esa meticulosidad era precisamente lo que me había llevado a ese puesto de confianza. Los ancianos sabían que conmigo cada euro estaba exactamente donde debía estar. Aquella tarde, cuando llegué a casa, no le conté nada a Dolores. Cenamos en silencio nuestra tortilla española de siempre, viendo las noticias en la televisión. Pero mi mente estaba en otro lugar, repasando una y otra vez los números, buscando una explicación lógica para esa diferencia. Esa noche, después de nuestra lectura bíblica familiar, me quedé despierto mucho tiempo. Desde nuestra cama, podía escuchar el ruido tenue del tráfico de la Gran Vía de Vallecas, ese rumor constante que había sido la banda sonora de nuestras vidas durante 30 años en el mismo apartamento. Dolores respiraba suavemente a mi lado, mientras yo contemplaba las sombras que se proyectaban en el techo. No podía imaginar entonces que esa pequeña discrepancia de 43 euros sería el primer hilo de una madeja que al tirar de él desenredaría todo lo que yo creía saber sobre la comunidad que había sido mi familia espiritual durante más de 20 años. Al día siguiente decidí revisar los registros del mes anterior. Era viernes por la mañana, mi día libre en la empresa de contabilidad donde trabajaba desde hacía 30 años. El Salón del Reino estaba vacío, silencioso, con ese ambiente de paz que tanto me gustaba. La luz natural entraba por las ventanas altas, iluminando las hileras de sillas azules perfectamente alineadas. Abrí la caja fuerte con la tranquilidad de siempre. Mi combinación personal, la fecha de bautismo de Dolores, 15-07-81.
Pero esta vez, en lugar de revisar solo las cuentas de la semana, decidí retroceder. Febrero, enero, diciembre. Mientras más retrocedía en el tiempo, más evidente se hacía el patrón. Pequeñas cantidades que no aparecían en los registros oficiales, pero que yo recordaba perfectamente haber contado y anotado en mi cuaderno personal. Diferencias de 20 euros, 30, 50. Nunca cantidades grandes que pudieran llamar la atención, pero constantes, sistemáticas. «Buenos días, hermano Miguel», escuché detrás de mí. Era el hermano Ramón, que había entrado silenciosamente. Su presencia me sobresaltó tanto que casi derramé los papeles que tenía en las manos. «Buenos días, hermano Ramón», le respondí, tratando de parecer casual. «Solo revisando los informes del trimestre». «Excelente, hermano. Su dedicación es ejemplar», me dijo con esa sonrisa que siempre me había parecido tan paternal. «¿Todo en orden?». Por un momento estuve a punto de contarle mis hallazgos. Ramón había sido anciano durante 15 años. Era un hombre de confianza, respetado por toda la congregación. Pero algo me detuvo. Tal vez fue la forma en que sus ojos se posaron sobre mis papeles, o la manera en que esperó mi respuesta, pero decidí no decir nada. «Todo perfecto, hermano», le dije. «Los números cuadran como siempre». Esa pequeña mentira fue la primera de muchas que tendría que decir en los meses siguientes. Porque había descubierto que cuando el dinero de Dios desaparece sin explicación, las preguntas incomodan más que las respuestas. Aquella tarde, mientras caminaba de vuelta a casa por las calles familiares de Vallecas, me detuve en la pequeña cafetería de la esquina donde Dolores y yo tomábamos nuestro cortado dominical después de las reuniones. El señor Antonio, el dueño, me saludó como siempre. «¿Cómo está, don Miguel? ¿Y doña Dolores?» «Bien, bien, gracias», le respondí automáticamente. Pero, mientras saboreaba mi café, me di cuenta de que por primera vez en muchos años no estaba tan seguro de que todo estuviera bien. Los días siguientes se convirtieron en una rutina extraña. Por la mañana, mi trabajo en la empresa de contabilidad seguía su curso normal. Los clientes, las facturas, los balances, todo funcionaba con la precisión matemática que tanto me gustaba. Pero por las tardes, cuando iba al Salón del Reino para mis tareas como tesorero, sentía como si estuviera viviendo una doble vida. Una semana después del primer descubrimiento, mientras organizaba las donaciones del domingo, encontré algo que me heló la sangre, un sobre con una nota manuscrita, para la obra mundial, Familia Mendoza, 200 euros. Recordaba perfectamente ese sobre, porque la hermana Mendoza me había explicado que era de los ahorros de su pequeña pensión, un sacrificio considerable para ella. Busqué ese sobre en los registros oficiales. No aparecía. Según las planillas que había recibido, la familia Mendoza había donado apenas 50 euros ese domingo. Esa noche, durante la cena, Dolores notó mi silencio. «Miguel, ¿estás bien? Llevas varios días muy callado». Sus ojos marrones, esos mismos ojos que me habían enamorado 35 años atrás, en una convención de distrito, me miraban con preocupación. «Solo cosas del trabajo, amor», le dije, acariciando su mano. Pero mientras lavábamos los platos juntos, esa rutina tan familiar de tantos años, sentí que una distancia invisible comenzaba a crecer entre nosotros. No porque ella hubiera hecho algo malo, sino porque yo comenzaba a cargar con un peso que no sabía cómo compartir. Esa madrugada, mientras Dolores dormía, me levanté y fui hasta nuestro pequeño balcón. Madrid dormía bajo un cielo estrellado, y el aire fresco de marzo me ayudó a aclarar mis pensamientos. Durante 20 años, mi fe había sido como una roca sólida. Los testigos de Jehová no eran solo mi religión, eran mi familia, mi comunidad, mi identidad completa.
Pero ahora, por primera vez, comenzaba a preguntarme si la organización que tanto amaba y respetaba era realmente tan perfecta como yo había creído. Y esa pregunta, pequeña como una semilla, había comenzado a germinar en mi corazón con una fuerza que me asustaba y me fascinaba a la vez. Para entender cómo llegué a convertirme en esa persona que cuestiona todo lo que había creído durante décadas, necesito contarles quién era yo antes de aquel marzo del 2008. Nací en 1943, en un pequeño pueblo de Ávila, hijo de campesinos católicos que veían en la religión la única esperanza de una vida mejor. Mi padre, Sebastián Álvarez, trabajaba las tierras de otros desde que tenía 12 años. Mi madre, Esperanza Herrera, cosía para las señoras del pueblo cuando las labores del campo se lo permitían. Éramos pobres, pero esa pobreza tenía dignidad. Cuando cumplí 16 años, mis padres me enviaron a Madrid. «Miguel, aquí no hay futuro para ti», me dijo mi padre la noche antes de partir. «En la capital podrás estudiar, trabajar, ser alguien en la vida». Llegué con una maleta de cartón y la dirección de un primo lejano que trabajaba en una fábrica textil. Los primeros años en Madrid fueron duros. Trabajaba de día en almacenes y estudiaba contabilidad por las noches en una academia del barrio de Atocha. Vivía en una pensión cerca de la estación, compartiendo habitación con 2 chicos más de provincias. Era 1959. España comenzaba a cambiar, pero para nosotros, los que llegábamos del campo, la ciudad seguía siendo un lugar hostil y complicado. Conocí a Dolores en 1970, en una reunión de jóvenes católicos. Ella tenía 19 años y trabajaba como dependienta en una tienda de tejidos. Era menudita, con el pelo castaño siempre recogido en un moño elegante, y tenía esa sonrisa tímida que me robó el corazón desde el primer momento. ¿Bailamos?, le pregunté durante un baile organizado por la parroquia. «No sé si bailo bien», me respondió sonrojándose. Desde esa noche supe que quería pasar el resto de mi vida con ella. Nos casamos en 1972 en la iglesia de San Andrés, en Vallecas. Fue una boda sencilla, pero hermosa. Dolores llevaba el vestido de novia de su hermana mayor, retocado por ella misma, y yo estrené mi primer traje de verdad. Después de la ceremonia, celebramos en el salón parroquial con unas 30 personas. Mi padre había venido desde Ávila, orgulloso de ver a su hijo casándose en Madrid. Los primeros años de matrimonio fueron felices, aunque económicamente ajustados. Yo trabajaba en una pequeña empresa de contabilidad del barrio, llevando las cuentas de comercios locales. Dolores había dejado su trabajo para cuidar la casa, como era costumbre entonces. Vivíamos en un apartamento de 2 habitaciones que alquilábamos en la calle Miguel Hernández. Un segundo piso sin ascensor, pero con mucha luz. Por las tardes, después del trabajo, solíamos pasear por el Parque del Retiro o tomar un vermú en la taberna de la esquina. Los domingos íbamos a misa en la parroquia de Vallecas y después visitábamos a los padres de Dolores, que vivían cerca del mercado de frutas. Era una vida tranquila, predecible, satisfactoria. El cambio llegó en 1978, cuando llamaron a nuestra puerta 2 mujeres muy bien vestidas. «Buenos días, somos testigos de Jehová», dijo la mayor, una señora de unos 50 años, con el pelo perfectamente peinado. «¿Les gustaría conocer las buenas noticias del reino de Dios?». Dolores estaba preparando la cena y me pidió que las atendiera. Normalmente habría cerrado la puerta con educación, pero algo en la manera tranquila y respetuosa con que hablaban me llamó la atención. «Pasen, por favor», les dije. «Pero solo un momento porque estamos cenando». Se llamaban Carmen Rodríguez y Pilar Vázquez. Carmen era la mayor, viuda, con 3 hijos ya adultos. Pilar era más joven, recién casada, con esa energía de quien ha encontrado algo maravilloso y quiere compartirlo. Nos hablaron durante 20 minutos sobre profecías bíblicas,
sobre el paraíso en la tierra, sobre cómo pronto Dios iba a intervenir para acabar con todo el sufrimiento humano. ¿Les gustaría que volviéramos la semana que viene para estudiar la Biblia con ustedes?, preguntó Carmen antes de irse. Dolores y yo nos miramos. Éramos católicos, sí, pero católicos tibios. Íbamos a misa los domingos, cumplíamos con los sacramentos, pero nunca habíamos estudiado realmente la Biblia. Sí, respondí impulsivamente, nos gustaría aprender más. Así comenzó nuestra transformación. Durante 6 meses, todos los martes por la tarde, Carmen y Pilar venían a nuestra casa para estudiar el libro La verdad os hará libres. Era fascinante descubrir que la Biblia tenía respuestas para preguntas que yo ni siquiera sabía que tenía. ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Cuál es el propósito de la vida? Dolores se entusiasmó aún más que yo. Durante la semana repasaba las lecciones, subrayaba textos bíblicos, preparaba preguntas para el siguiente estudio. «Miguel, mira esto», me decía emocionada, mostrándome algún versículo que había encontrado. ¿No te parece maravilloso? En diciembre de 1978 asistimos por primera vez a una reunión en el Salón del Reino. Era un local adaptado en la planta baja de un edificio, con unas 60 sillas de plástico azul perfectamente alineadas y un pequeño estrado al frente. No había imágenes, no había crucifijos, solo un ambiente de sencillez y recogimiento que me impresionó. «Bienvenidos, hermanos», nos saludó un hombre alto y distinguido que se presentó como Ramón Castillo, anciano de la congregación. Tenía unos 40 años entonces, el pelo negro, bien peinado, siempre vestido con traje oscuro y corbata conservadora. Su manera de hablar era pausada, segura, llena de autoridad espiritual. Durante la reunión, observé cómo los hermanos participaban activamente, citando textos bíblicos de memoria, comentando con naturalidad sobre temas profundos. Había familias completas, desde niños pequeños hasta ancianos, todos unidos por la misma fe, la misma esperanza en el reino de Dios. Después de la reunión, varias personas se acercaron a saludarnos. «¿Son ustedes los nuevos estudiantes?», preguntó una mujer mayor con una sonrisa maternal. «Qué alegría tenerlos aquí. Soy la hermana Mercedes Jiménez». Mercedes tenía entonces unos 60 años, había enviudado joven y había criado sola a sus 4 hijos dentro de la verdad. Era una mujer menuda pero de carácter fuerte, conocía la Biblia como pocos y se convirtió en nuestra guía espiritual durante esos primeros meses. «La verdad cambia vidas», nos decía Mercedes cada vez que nos veía. «Ustedes van a ver cómo todo toma sentido cuando se bauticen». El bautismo llegó en julio de 1979, durante una asamblea de distrito en el Palacio de los Deportes. Fue el día más emocionante de mi vida hasta entonces. Cuando salí de esa piscina improvisada, sentí que había nacido de nuevo, que mi vida anterior había quedado atrás y comenzaba una nueva etapa como siervo de Jehová. Dolores se bautizó el mismo día. «Ahora somos hermanos de verdad», me susurró al oído después de la ceremonia, con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Los años siguientes fueron intensos. Reuniones de congregación 3 veces por semana, predicación de casa en casa los sábados por la mañana, asambleas de circuito y distrito, estudios personales diarios. Nuestra vida social giraba completamente alrededor de la congregación. Dejamos de celebrar cumpleaños, Navidad, Año Nuevo. Al principio fue difícil explicárselo a nuestras familias. «¿Pero por qué no pueden venir a celebrar la Nochebuena?», nos preguntaba la madre de Dolores cada diciembre. «Son tradiciones paganas, mamá», le explicaba Dolores pacientemente. «Ahora celebramos solo lo que está en la Biblia». En 1985, después de 6 años como publicador ejemplar, fui nombrado siervo ministerial. Era el primer escalón en la jerarquía de la congregación y me sentí profundamente honrado.
Mi trabajo era ayudar en las tareas prácticas, mantener el salón del reino, organizar la literatura, asistir a los ancianos en lo que necesitaran. Hermano Miguel, me dijo Ramón el día de mi nombramiento, Jehová ve su corazón sincero y su deseo de servir. Este es solo el comienzo de mayores responsabilidades. Ramón se había convertido en mi modelo espiritual. Era un hombre culto, leía varios idiomas, conocía la historia de la organización desde sus comienzos. Durante las reuniones de ancianos a las que a veces me invitaban, lo escuchaba explicar textos difíciles, resolver problemas de la congregación, dar consejos a familias en crisis. Tenía esa sabiduría tranquila que yo asociaba con la guía divina. Su esposa, Esperanza, era una mujer elegante y discreta, siempre vestida con modestia pero con gusto. Tenían 2 hijos adolescentes, Javier y Ana, que eran ejemplos para todos los jóvenes de la congregación. La familia Castillo representaba todo lo que yo quería que fuera mi propia familia espiritual. En 1998, después de 13 años como siervo ministerial, fui nombrado tesorero de la congregación. Hermano Miguel, me dijo Ramón durante la reunión de ancianos, su experiencia en contabilidad y su integridad demostrada lo convierten en la persona ideal para este puesto. Acepté la responsabilidad con humildad y determinación. Manejar el dinero sagrado de la congregación era un honor que no tomaba a la ligera. Cada euro que pasaba por mis manos representaba el sacrificio y la fe de mis hermanos espirituales. Durante los primeros años como tesorero, todo funcionó perfectamente. Los ingresos y gastos cuadraban con precisión matemática. Las contribuciones para la obra mundial se enviaban puntualmente a la sucursal. Los gastos de mantenimiento del Salón del Reino se registraban meticulosamente. Yo era el responsable de que cada céntimo estuviera exactamente donde debía estar. Mi sistema era simple pero eficaz. Cada domingo, después de las reuniones, contaba las donaciones junto con otro hermano como testigo. Anotaba las cantidades en mi cuaderno personal, preparaba el depósito bancario y entregaba las planillas a Ramón para que las firmara y las enviara a la sucursal. Su trabajo es impecable, hermano Miguel. Me felicitaba Ramón regularmente. La organización necesita hombres como usted que entienden la importancia de la honestidad en el manejo de los recursos dedicados a Jehová. Durante 10 años, esas palabras fueron música para mis oídos. Mi identidad estaba completamente ligada a mi servicio en la congregación. Era Miguel Álvarez, el tesorero confiable, el hermano responsable, el hombre que cuidaba el dinero de Dios con la misma dedicación con que cuidaba su propia alma. Pero las identidades construidas sobre certezas absolutas pueden desmoronarse cuando aparece la primera grieta. Y aquella mañana de marzo del 2008, cuando descubrí que faltaban 43 euros, esa grieta comenzó a extenderse por todo el edificio de mi fe. Lo que yo no sabía entonces era que Ramón Castillo, el hombre que había sido mi mentor espiritual durante 30 años, el anciano respetado que dirigía nuestra congregación con mano firme pero amorosa, tenía sus propios secretos. Y que esos secretos estaban íntimamente relacionados con las discrepancias que yo comenzaba a descubrir en las cuentas de la congregación. La semana siguiente, a mi primer descubrimiento, fue como vivir en una película de suspenso donde solo yo conocía el guión. Cada mañana me despertaba esperando que todo hubiera sido un error, una pesadilla, un malentendido que se aclararía con una simple explicación. Pero cada tarde, cuando revisaba los documentos en la tranquilidad del Salón del Reino, la realidad se volvía más innegable. Decidí ser sistemático. Mi experiencia como contable me había enseñado que los números nunca mienten, pero también que hay que saber hacerles las preguntas correctas. Comencé a crear lo que llamé mi archivo personal.
fotocopias de todas las planillas oficiales, fotografías discretas de los sobres de donaciones antes de entregarlos y un cuaderno donde registraba cada discrepancia con fecha, hora y detalles específicos. El primer patrón que identifiqué fue temporal. Las diferencias aparecían principalmente los fines de semana cuando había asambleas de circuito o reuniones especiales. Esos días, cuando la asistencia era mayor y las donaciones más generosas, las discrepancias se volvían más significativas. Era como si alguien hubiera calculado que en medio de la emoción espiritual de esos eventos, nadie se fijaría en los detalles financieros. El segundo patrón era más sutil. Las donaciones que desaparecían parcialmente siempre venían de hermanos mayores, viudas, familias humildes que daban más de lo que podían permitirse. Nunca faltaba dinero de las contribuciones de las familias prósperas o de los comerciantes de la congregación. Era como si hubiera una selección deliberada de las víctimas más vulnerables. Una tarde de abril, mientras organizaba los sobres del domingo anterior, encontré algo que me hizo temblar las manos. Un sobre con la letra temblorosa de la hermana Consuelo Morales, una anciana de 82 años que vivía con una pensión mínima. Para los hermanos necesitados, 150 euros. Con amor cristiano, Consuelo. Conocía a la hermana Consuelo desde mis primeros días en la congregación. Era una mujer diminuta, siempre vestida de negro, que llegaba a las reuniones en autobús porque no podía permitirse un taxi. Vivía en un apartamento pequeño cerca del mercado de Vallecas, y yo sabía que esos 150 euros representaban probablemente sus gastos de comida de un mes entero. Busqué su donación en las planillas oficiales. Según los registros que había recibido de Ramón, la hermana Consuelo había contribuido apenas 20 euros ese domingo. Alguien se había quedado con 130 euros del dinero de una anciana que apenas tenía para vivir. Esa noche no pude cenar. Dolores notó mi falta de apetito y mi silencio inusual. «Miguel, llevas semanas muy raro», me dijo mientras recogía la mesa. «¿Hay algún problema en el trabajo o en la congregación?» «No, amor, solo estoy un poco cansado», le mentí, sintiéndome culpable por no poder compartir con ella la carga que llevaba. Pero, ¿cómo le explicaba que estaba comenzando a sospechar que nuestra familia espiritual, esa comunidad que había sido el centro de nuestras vidas durante 30 años, tenía secretos oscuros? Al día siguiente era jueves, noche de reunión de congregación. Llegué temprano como siempre, pero esta vez con un propósito diferente. Quería observar, estudiar los gestos, las miradas, las interacciones entre los ancianos. Por primera vez en décadas me senté en las reuniones no como participante devoto, sino como investigador silencioso. Ramón dirigió la reunión con su autoridad habitual. Explicó textos bíblicos sobre la honestidad, la integridad, la importancia de ser irreprensibles como siervos de Jehová. «Hermanos», dijo con esa voz grave que siempre me había inspirado respeto, «Jehová ve todo lo que hacemos. No hay nada oculto que no vaya a ser revelado». Mientras lo escuchaba hablar sobre la honestidad, sentí una ironía amarga que me revolvió el estómago. ¿Era posible que el hombre que pronunciaba esas palabras fuera el mismo que alteraba las planillas de donaciones? ¿O era yo quien estaba volviéndose paranoico, viendo conspiraciones donde solo había errores administrativos? Después de la reunión, me quedé para cumplir con mis tareas habituales. Ramón se acercó mientras yo organizaba las sillas. «Hermano Miguel, ¿cómo van las cuentas este mes?» «Bien, hermano Ramón», le respondí estudiando su expresión, aunque he notado algunas pequeñas diferencias entre mis registros y las planillas oficiales. Por un instante, apenas una fracción de segundo, vi algo en sus ojos. ¿Fue alarma, preocupación o solo sorpresa genuina? «¿Qué tipo de diferencias?», me preguntó, y su voz sonó exactamente igual que siempre. «Nada importante,
le dije, decidiendo no mostrar mis cartas todavía. Probablemente errores míos de transcripción, ya sabe cómo soy con los números. Por supuesto, sonrió Ramón. Su meticulosidad es admirable, hermano, pero recuerde que lo perfecto es enemigo de lo bueno. No se agote con detalles insignificantes. Esa frase se quedó resonando en mi cabeza durante días. No se agote con detalles insignificantes. ¿Era un consejo paternal o una advertencia sutil? A finales de abril, decidí dar un paso más arriesgado. Durante años, había notado que Ramón siempre se quedaba solo en el Salón del Reino después de las reuniones dominicales, supuestamente para revisar los preparativos de la semana siguiente. Ahora me preguntaba qué hacía realmente durante esas horas solitarias. Un domingo, después de entregar las donaciones como de costumbre, me escondí en la cafetería de enfrente del Salón del Reino. Desde la ventana podía ver la entrada principal. Ramón salió del edificio a las 2:30 de la tarde, llevando un maletín que no recordaba haber visto antes. Lo seguí a distancia, sintiéndome como un espía aficionado en una novela barata. Caminó 3 cuadras hasta llegar a un banco que yo no conocía, una sucursal pequeña de una entidad financiera que no era donde la congregación tenía sus cuentas oficiales. Estuvo dentro durante 20 minutos. Cuando salió, ya no llevaba el maletín. Esa noche, mientras Dolores veía televisión en el sofá, me quedé en la cocina fingiendo leer la Atalaya, pero en realidad repasando mentalmente todo lo que había observado. Un banco diferente, un maletín misterioso, una rutina secreta los domingos por la tarde. Los fragmentos comenzaban a formar un patrón perturbador. La semana siguiente, armé valor para hacer algo que nunca había hecho en 10 años como tesorero. Llegué al Salón del Reino un domingo por la tarde, después del horario normal. Tenía una excusa preparada. Se me olvidó revisar si había cerrado bien la caja fuerte. El edificio estaba vacío, silencioso. Abrí la caja fuerte y comencé a revisar documentos que normalmente no tocaba. Correspondencia con la sucursal, cartas de otros ancianos, archivos administrativos que estaban fuera de mi área de responsabilidad habitual. Fue entonces cuando encontré la carpeta que cambiaría todo. Estaba escondida detrás de otros documentos, marcada simplemente como varios. Dentro había fotocopias de cheques emitidos por la congregación, pero dirigidos a cuentas que no reconocía. Los cheques estaban firmados por Ramón y por otro anciano, el hermano Fernando Ruiz, que era el secretario de la congregación. Los montos eran significativos: 500 euros en enero, 300 en febrero, 800 en marzo. Todos dirigidos a una cuenta a nombre de R. Castillo Servicios, una empresa que nunca había escuchado mencionar en nuestras reuniones administrativas. Fotografié los documentos con mi teléfono móvil, las manos temblándome tanto que tuve que repetir varias fotos. Después guardé todo exactamente como lo había encontrado y salí del Salón del Reino con la sensación de haber cruzado una línea de la que no habría retorno. Esa noche, por primera vez en 30 años de matrimonio, le mentí directamente a Dolores cuando me preguntó dónde había estado. Fui a caminar un rato, le dije. Necesitaba aire fresco. Durante las siguientes 2 semanas, investigué discretamente qué era R. Castillo Servicios. No fue difícil. Una búsqueda simple en el registro mercantil reveló que era una empresa de consultoría registrada a nombre de Ramón Castillo Mendoza, dedicada supuestamente a asesoramiento empresarial y gestión administrativa. La empresa había sido registrada 3 años antes, justo cuando las discrepancias en las cuentas de la congregación habían comenzado a ser más frecuentes según mis registros retrospectivos. El panorama se estaba volviendo claro, pero también más perturbador. Ramón no solo estaba desviando dinero de las donaciones, había creado un sistema sofisticado para legalizar esos desvíos a través de su empresa personal.
probablemente facturando servicios inexistentes a la congregación. Pero lo que más me dolía no era el fraude en sí mismo, era darme cuenta de que el hombre que había sido mi mentor espiritual durante décadas, el anciano que me había enseñado sobre integridad y honestidad, había estado viviendo una mentira sistemática justo delante de mis ojos. A principios de mayo, durante una reunión de ancianos a la que fui invitado para presentar el informe financiero mensual, observé la dinámica entre Ramón y los otros ancianos con nuevos ojos. Estaban presentes Fernando Ruiz, que sabía del esquema según los cheques que había firmado, y dos ancianos más, Antonio Martín y José Luis Vega. Mientras yo presentaba los números oficiales, números que ahora sabía que estaban manipulados, estudié las expresiones de cada uno. Fernando evitaba mi mirada. Antonio y José Luis parecían genuinamente ajenos a cualquier irregularidad. Era evidente que no todos los ancianos estaban involucrados, pero también era claro que había una conspiración de silencio entre los que sí sabían. «Excelente trabajo, hermano Miguel», me felicitó Ramón al final de mi presentación. «Sus informes son siempre tan precisos, tan confiables». Esa palabra, confiables, me atravesó como una daga. Durante años, mi mayor orgullo había sido esa confiabilidad. Ahora me daba cuenta de que esa misma meticulosidad que me había dado prestigio en la congregación era también lo que estaba exponiendo la corrupción de mis líderes espirituales. Esa noche, caminando de vuelta a casa por las calles familiares de Vallecas, tomé una decisión que sabía que cambiaría mi vida para siempre. No podía seguir siendo cómplice silencioso de un fraude que robaba el dinero de viudas como la hermana Consuelo. Pero también sabía que confrontar a Ramón directamente sería inútil. Tenía demasiado poder, demasiada autoridad, demasiados años construyendo su reputación como anciano ejemplar. Si quería justicia, necesitaba más evidencias, más pruebas, un caso tan sólido que ni siquiera él pudiera negarlo. Lo que no sabía entonces era que Ramón había comenzado a sospechar de mis sospechas, y que él también estaba tomando medidas para protegerse. El viernes siguiente, cuando llegué al Salón del Reino para mis tareas habituales, me encontré con una sorpresa desagradable. La combinación de la caja fuerte había sido cambiada. «Ah, hermano Miguel», me dijo Ramón casualmente cuando le pregunté sobre el cambio. «Por seguridad, hemos decidido que solo los ancianos manejarán la caja fuerte de ahora en adelante. Usted seguirá siendo el tesorero, por supuesto, pero nosotros nos haremos cargo del almacenamiento físico del dinero». «¿Pero por qué?», pregunté tratando de que mi voz sonara confundida y no alarmada. «¿Ha habido algún problema de seguridad?» No, sonrió Ramón. «Solo precauciones. Usted sabe cómo es la organización con los protocolos de seguridad». Pero yo sí sabía cuál era el verdadero motivo. Mis investigaciones habían sido detectadas. Ramón estaba cerrando las puertas de acceso a las evidencias que yo necesitaba para probar sus fraudes. Esa noche, mientras cenábamos nuestro pescado a la plancha de los viernes, Dolores notó mi expresión sombría. «Miguel, ¿qué te pasa? Llevas 2 meses como si cargaras con el peso del mundo». Por un momento, estuve a punto de contárselo todo. Dolores había sido mi compañera en todo durante 35 años de matrimonio. Habíamos enfrentado juntos la pobreza de los primeros años, la alegría de encontrar la verdad, las dificultades de cambiar toda nuestra forma de vida por nuestras creencias. Pero también sabía que ella amaba la congregación tanto como yo la había amado. Su fe era pura, sin las dudas que ahora me atormentaban a mí. ¿Cómo le explicaba que todo lo que habíamos construido juntos estaba cimentado sobre mentiras? «Es solo trabajo, amor», le dije una vez más. «Cosas complicadas que se van a resolver pronto». Pero mientras lavábamos los platos juntos, esa rutina tan familiar de tantos años, sentí que cada mentira que le decía abría una grieta más en nuestra relación.
No porque ella no mereciera la verdad, sino porque yo no sabía cómo protegerla de una verdad que iba a destruir su mundo, tanto como había destruido el mío. La tensión se volvió insoportable cuando, 2 semanas después, durante la reunión dominical, Ramón hizo un anuncio que me heló la sangre. «Hermanos», dijo desde el estrado con su voz autoritaria, «me complace informarles que gracias a las generosas donaciones de ustedes, hemos podido enviar una contribución especial de 3.000 euros para la obra mundial este mes». Yo sabía que esa cifra era falsa. Según mis cálculos, las donaciones del mes apenas habían llegado a 1.800 euros. Y después de los gastos operativos, no quedaba más de 200 euros para enviar a la organización mundial. ¿Dónde había conseguido Ramón esos 3.000 euros? Y más importante, ¿por qué mentía sobre la cantidad enviada? Después de la reunión, me acerqué discretamente a la hermana Consuelo. «Hermana», le dije con el corazón encogido, «¿cómo está? ¿Necesita ayuda con algo?» «Ay, hermano Miguel», me respondió con su voz temblorosa, «la verdad es que este mes ha sido muy difícil. Después de hacer esa donación especial el mes pasado, he tenido que pedir dinero prestado a mi sobrina para los medicamentos». «¿Donación especial?», pregunté fingiendo confusión. «Sí, los 150 euros que di para los hermanos necesitados. El hermano Ramón me dijo que habían llegado a una familia muy pobre de otra congregación». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. No solo habían robado el dinero de la hermana Consuelo, sino que Ramón le había inventado una historia sobre el destino de su donación para que se sintiera bien por su sacrificio. Esa noche, solo en mi pequeño despacho mientras Dolores dormía, tomé la decisión más difícil de mi vida. Saqué una hoja de papel en blanco y comencé a escribir una carta que sabía que marcaría el final de mi vida tal como la conocía. «Estimados hermanos del cuerpo de ancianos de la congregación El Buen Pastor, la carta que escribí esa noche de mayo fue la más difícil de mi vida. Cada palabra pesaba como plomo, cada frase representaba un puente quemado, cada párrafo me alejaba más del mundo que había sido mi hogar durante 30 años. Estimados hermanos del cuerpo de ancianos de la congregación El Buen Pastor, comencé, y después me quedé varios minutos mirando esa línea, sabiendo que una vez que continuara, ya no habría vuelta atrás. Escribí durante 3 horas, documentando cada discrepancia que había encontrado, cada patrón sospechoso, cada evidencia que había reunido. Adjunté copias de las fotografías de los cheques, las planillas alteradas, mis registros personales que mostraban las diferencias sistemáticas entre las donaciones reales y las reportadas oficialmente. Al final, incluí una frase que sabía que sería interpretada como una declaración de guerra. Como testigo de Jehová bautizado y tesorero de esta congregación durante 10 años, no puedo seguir siendo cómplice silencioso de actividades que deshonran el nombre de Dios. Firmé la carta, la metí en un sobre y la dejé en mi escritorio. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto escuchando la respiración tranquila de Dolores, preguntándome si estaba haciendo lo correcto o si estaba a punto de destruir mi vida por una obsesión paranoica. A las 6 de la mañana me levanté, me duché, desayuné café con tostadas como siempre y besé a Dolores en la mejilla. «Hasta la noche, amor», le dije, sin mencionar que probablemente sería la última mañana normal de nuestras vidas. Llegué al Salón del Reino a las 8, 1 hora antes de que llegara cualquier otro hermano. Dejé copias de la carta en los casilleros personales de cada anciano: Antonio Martín, José Luis Vega, Fernando Ruiz y, por supuesto, Ramón Castillo. Después me senté en una de las sillas azules del fondo y esperé. El primero en llegar fue Antonio Martín, un hombre de 55 años que trabajaba como supervisor en una fábrica textil.
Lo vi abrir su casillero, sacar la carta, y observé cómo su expresión cambiaba mientras leía. Me miró por encima del papel, sus ojos reflejando sorpresa y confusión. «Hermano Miguel», me dijo acercándose, «¿qué significa esto?» «Significa que hay cosas que ustedes necesitan saber», le respondí con una calma que no sentía. «Cosas que están pasando en nuestra congregación y que afectan a todos los hermanos». 20 minutos después llegó José Luis Vega, seguido por Fernando Ruiz. Los vi leer sus cartas, intercambiar miradas y después caminar hacia donde yo estaba sentado. Fernando parecía especialmente nervioso, lo cual confirmaba mis sospechas sobre su participación en el esquema. «Hermano Miguel», dijo José Luis con voz tensa, «estas son acusaciones muy serias. ¿Está seguro de lo que está diciendo?» «Completamente seguro», respondí. «Llevo 2 meses verificando cada número, cada documento. Todo está documentado en la carta». A las 9 en punto llegó Ramón. Lo vi abrir su casillero, sacar la carta, y por primera vez en 30 años vi a Ramón Castillo perder la compostura. Su rostro se puso pálido, sus manos temblaron ligeramente mientras leía, y cuando terminó me miró con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de rabia, miedo y algo que podría haber sido respeto. «Hermanos», dijo Ramón con voz controlada, «necesitamos una reunión de emergencia. Ahora». Nos dirigimos a la sala de atrás, donde normalmente se hacían las reuniones de ancianos. Yo nunca había estado en esa sala como acusador, siempre había sido el contador confiable que presentaba informes rutinarios. Ahora me sentía como David enfrentando a Goliat, excepto que mi piedra eran números y mi honda era la verdad. «Hermano Miguel», comenzó Ramón, y noté que por primera vez no usaba el tono paternal que siempre empleaba conmigo. «Estas acusaciones son extremadamente graves. ¿Se da cuenta de las implicaciones de lo que está sugiriendo?» «Me doy cuenta perfectamente», respondí. «Por eso tardé 2 meses en reunir las evidencias antes de hablar». «¿Evidencias?», preguntó Fernando con voz algo quebrada. «¿Qué tipo de evidencias?» Saqué de mi maletín las copias de todos los documentos que había reunido. Las extendí sobre la mesa como un fiscal presentando su caso. Cheques a R. Castillo, servicios por montos que nunca fueron aprobados en reuniones de ancianos. Planillas de donaciones alteradas sistemáticamente. Discrepancias entre las donaciones reales y las reportadas a la sucursal. Antonio y José Luis examinaron los documentos con expresiones de creciente incredulidad. Era evidente que ellos no sabían nada sobre el esquema. Fernando, por el contrario, había palidecido aún más y evitaba mirar los papeles. «Hermano Ramón», dijo Antonio con voz tensa, «¿puede explicar esto?» Por un momento que pareció eterno, Ramón guardó silencio. Lo vi luchar internamente, calculando opciones, buscando una salida. Finalmente su rostro adoptó esa expresión de autoridad espiritual que también conocía. «Hermano Miguel», dijo con voz grave, «me decepciona profundamente que haya llegado a estas conclusiones sin hablar conmigo primero. Todo lo que ha encontrado tiene explicaciones perfectamente legítimas». «¿Qué explicaciones?», pregunté. «R. Castillo Servicios es una empresa que contratamos para servicios de consultoría administrativa», dijo Ramón sin pestañear. «Todo está debidamente autorizado. En cuanto a las supuestas discrepancias en las donaciones, probablemente se deben a errores en sus propios registros». «Errores míos», respondí, sintiendo una mezcla de incredulidad y rabia. «He sido contador durante 40 años, Ramón. Sé distinguir entre un error y una alteración deliberada». «Hermano Miguel», intervino Fernando con voz temblorosa, «tal vez debería ser más cuidadoso con las acusaciones que hace. El hermano Ramón es anciano de esta congregación desde hace 15 años. «Y yo he sido su tesorero durante 10 años», repliqué. «Conozco cada euro que ha pasado por esta congregación y sé que lo que están haciendo está mal.
El ambiente en la sala se volvió glacial. Durante 30 años, yo había sido el hermano silencioso, obediente, que aceptaba las decisiones de los ancianos sin cuestionamientos. Ahora, por primera vez, estaba desafiando directamente su autoridad. «Hermano Miguel», dijo Ramón con un tono que reconocí como amenazante, «creo que está permitiendo que el orgullo y la desconfianza nublen su juicio espiritual. La organización nos enseña que debemos respetar a los que toman la delantera entre nosotros. La organización también nos enseña que debemos ser honrados en todas las cosas», respondí, «y robar las donaciones de hermanos como la hermana Consuelo no es honrado». La mención de la hermana Consuelo fue como una bofetada. Vi cómo Fernando bajó la mirada y cómo Antonio y José Luis intercambiaron miradas de alarma creciente. «¿La hermana Consuelo?», preguntó Antonio. «¿Qué tiene que ver ella con esto?» «Donó 150 euros el mes pasado para hermanos necesitados», expliqué. «Pero según las planillas oficiales, solo aparecen 20 euros de su donación. ¿Dónde están los otros 130 euros?» Ramón y Fernando guardaron silencio. Era un silencio que hablaba más fuerte que cualquier confesión. «Hermanos», dijo José Luis después de un largo momento, «creo que necesitamos llamar a la sucursal. Esto es demasiado serio para manejarlo solo a nivel congregacional». «No», dijo Ramón rápidamente, «podemos resolver esto internamente. No necesitamos involucrar a la sucursal en lo que probablemente son solo malentendidos administrativos». «Malentendidos», exploté, perdiendo por primera vez la compostura. «Ramón, hay hermanos que están dando dinero que no tienen mientras ustedes se lo roban. La hermana Consuelo me dijo que tuvo que pedir dinero prestado para sus medicamentos después de hacer esa donación». «¡Suficiente!», gritó Ramón, también perdiendo la compostura. «Hermano Miguel, está fuera de lugar. Su comportamiento es rebelde y está causando divisiones en la congregación». «Mi comportamiento es honrado», respondí poniéndome de pie, «y si eso es rebelde, entonces me declaro rebelde». En ese momento supe que había cruzado el punto de no retorno. Las palabras habían sido dichas, las líneas habían sido trazadas, las alianzas habían quedado claras. Antonio y José Luis estaban claramente conmocionados y parecían estar de mi lado. Fernando estaba aterrorizado y evidentemente cómplice. Y Ramón me miraba con una rabia que nunca había visto antes. «Hermano Miguel», dijo Ramón con voz controlada pero amenazante, «creo que necesita tiempo para reflexionar sobre su actitud espiritual. Sugiero que tome un descanso de sus responsabilidades como tesorero hasta que pueda recobrar la perspectiva correcta». «No necesito descanso», respondí. «Necesito que ustedes expliquen qué pasó con el dinero robado». «No hay dinero robado», dijo Ramón firmemente. «Solo hay un hermano que ha perdido la fe en la organización de Jehová y que está permitiendo que Satanás use su orgullo para causar problemas». Esa acusación de influencia satánica era el arma más pesada en el arsenal de control de los testigos de Jehová. Durante 30 años, esa acusación habría sido suficiente para hacerme retroceder, pedir perdón y aceptar lo que fuera que los ancianos decidieran. Pero ya no. Los números no mentían. Los documentos no mentían. Y yo ya no podía mentirme a mí mismo. «Si buscar la verdad es satánico», dije, recogiendo mis documentos de la mesa, «entonces acepto ser satánico, pero no voy a ser cómplice de ladrones». Salí de la sala sabiendo que acababa de poner fin a 30 años de mi vida como testigo de Jehová. Pero por primera vez en meses sentí algo parecido a la paz. Había elegido la verdad por encima de la comodidad, la justicia por encima de la pertenencia. Lo que no sabía era que la guerra apenas estaba comenzando. Los 3 días siguientes a mi confrontación con los ancianos fueron los más extraños de mi vida. Seguí yendo al trabajo en la empresa de contabilidad como si nada hubiera pasado,
pero internamente sentía como si viviera en una película en cámara lenta. Cada conversación casual con mis compañeros de trabajo me sonaba lejana, cada rutina diaria me parecía irreal. El viernes por la tarde, cuando llegué a casa, encontré a Dolores sentada en la mesa de la cocina con una expresión que nunca había visto antes. Tenía las manos entrelazadas sobre la mesa y me miraba con una mezcla de confusión, dolor y algo que podría haber sido miedo. «Miguel», me dijo con voz muy tranquila, «el hermano Ramón vino a verme esta tarde». Se me encogió el estómago. Durante 3 días había logrado mantener el secreto, esperando encontrar la manera correcta de contarle a Dolores lo que estaba pasando. Pero Ramón se me había adelantado. «¿Qué te dijo?», pregunté sentándome frente a ella. «Me dijo que has estado haciendo acusaciones muy graves contra los ancianos, que has perdido la fe en la organización, que estás permitiendo que el orgullo y la desconfianza te alejen de Jehová». Sus palabras me dolieron más que toda la confrontación con los ancianos. Ramón había usado exactamente las frases que sabía que más impacto tendrían en Dolores: la pérdida de fe, la influencia del orgullo, el alejamiento de Dios. «Dolores», le dije, tomando sus manos entre las mías, «necesito contarte la verdad sobre lo que está pasando». Durante la siguiente hora le conté todo. Cada descubrimiento, cada discrepancia, cada evidencia que había reunido. Le mostré las fotografías de los cheques, las planillas alteradas, mis registros personales que documentaban el robo sistemático de las donaciones. Dolores me escuchó en silencio, pero vi cómo su expresión cambiaba gradualmente. Al principio, incredulidad, después confusión, finalmente una tristeza profunda que me partió el corazón. «¿Estás seguro de todo esto, Miguel?», me preguntó cuando terminé. «Completamente seguro», le respondí. «Los números no mienten, amor, nunca mienten». «Pero, ¿por qué? ¿Por qué harían eso?». «No lo sé», admití. «Tal vez empezó como algo pequeño y se fue haciendo más grande. Tal vez pensaron que nadie se daría cuenta. O tal vez simplemente decidieron que tenían derecho a ese dinero». Dolores se quedó callada durante mucho tiempo mirando las fotografías de los documentos extendidos sobre nuestra mesa de cocina. La misma mesa donde habíamos estudiado la Biblia durante 30 años, donde habíamos preparado nuestros comentarios para las reuniones, donde habíamos planificado nuestra vida espiritual. «¿Qué va a pasar ahora?», me preguntó finalmente. «No lo sé», le dije honestamente, «pero no puedo fingir que no sé lo que sé. No puedo seguir siendo cómplice». Esa noche, por primera vez en décadas, no hicimos nuestra lectura bíblica familiar. Nos fuimos a la cama en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Yo sentía a Dolores despierta a mi lado, pero ninguno de los dos habló. El sábado por la mañana, tradicionalmente nuestro día de predicación de casa en casa, nos quedamos en casa. Era la primera vez en 30 años que faltábamos a la predicación sin estar enfermos. Dolores preparó el desayuno como siempre, pero comimos en un silencio que se sentía pesado y artificial. A las 10 de la mañana sonó el timbre. Era la hermana Mercedes Jiménez, que había sido nuestra conductora de estudio cuando comenzamos a estudiar la Biblia 30 años antes. Ahora tenía 82 años, pero seguía siendo una mujer de carácter fuerte y fe inquebrantable. «Miguel, Dolores», nos dijo cuando la invitamos a pasar, «¿pueden explicarme qué está pasando? Los hermanos están muy preocupados». «¿Qué les han dicho?», pregunté. «Que has hecho acusaciones contra los ancianos, que estás causando divisiones en la congregación, que tal vez necesitas ayuda espiritual». La hermana Mercedes se sentó en nuestro sofá, el mismo sofá donde 30 años antes nos había enseñado las verdades básicas de la Biblia. Pero ahora yo era un hombre diferente, con preguntas diferentes. «Hermana Mercedes», le dije, «¿qué haría usted si descubriera que alguien en la congregación está robando las donaciones de los hermanos?» «¿Robando?», preguntó con sorpresa genuina. «Miguel, ¿de qué estás hablando?».
Le mostré los mismos documentos que había mostrado a Dolores. Vi cómo sus ojos, detrás de sus lentes gruesos, se agrandaban mientras examinaba las evidencias. La hermana Mercedes había trabajado como secretaria en una oficina gubernamental durante 40 años antes de jubilarse. Sabía leer documentos oficiales. «Esto es muy serio, Miguel», me dijo después de revisar todo. «¿Has hablado con los ancianos sobre esto?» «Sí. Me dijeron que todo tiene explicaciones legítimas, que probablemente son errores míos». «¿Errores tuyos?», preguntó con incredulidad. «Miguel, yo conozco tu trabajo. Llevas 10 años manejando las cuentas sin el menor problema». La hermana Mercedes se quedó callada durante varios minutos, estudiando los documentos. Finalmente levantó la vista y me miró con una expresión que no podía interpretar. «Miguel», me dijo, «¿sabes lo que esto significa?» «Significa que hay corrupción en nuestra congregación», respondí. «No», me dijo tristemente, «significa que va a haber una guerra, y en las guerras siempre hay víctimas». Sus palabras resultaron proféticas. El domingo por la mañana, cuando llegamos al salón del reino para la reunión, notamos inmediatamente que algo había cambiado. Varios hermanos nos miraban con expresiones extrañas. Algunos evitaban nuestros ojos completamente. Otros nos saludaban con una cordialidad forzada que era peor que la hostilidad abierta. Durante la reunión, Ramón dio un discurso sobre la lealtad a la organización de Jehová. Habló sobre cómo Satanás usa la desconfianza y la rebelión para dividir a las congregaciones. No me mencionó por nombre, pero todos sabían de quién estaba hablando. «Hermanos», dijo desde el estrado con su voz autoritaria, «hay ocasiones cuando algunos entre nosotros permiten que el orgullo los lleve a cuestionar a los que Jehová ha puesto como líderes. Es crucial que recordemos que la organización de Jehová es perfecta, aunque los hombres que la sirven sean imperfectos». Después de la reunión, algo sin precedentes sucedió. Nadie se acercó a saludarnos. Durante 30 años, los domingos después de las reuniones habían sido momentos de socialización, de conversaciones casuales, de invitaciones para almorzar. Ese domingo, Dolores y yo nos quedamos solos, mientras los demás hermanos se agrupaban y hablaban en voz baja, lanzándonos miradas ocasionales. La única excepción fue la hermana Consuelo. Se acercó a nosotros con su paso lento y su sonrisa frágil. «Hermano Miguel», me dijo, «quería agradecerle por preguntar sobre mi situación la semana pasada. No muchos hermanos se preocupan por una vieja como yo». Sus palabras me atravesaron el corazón. Ella no sabía que su donación había sido robada. No sabía que yo estaba luchando para recuperar su dinero. Para ella, yo simplemente era un hermano que se había preocupado por su bienestar. «Hermana Consuelo», le dije, «siempre puede contar con nosotros para lo que necesite». Esa tarde, mientras caminábamos de vuelta a casa, Dolores me tomó del brazo y me dijo algo que no esperaba. «Miguel, creo que hiciste lo correcto». «¿En serio?», le pregunté sorprendido. «Sí, he estado pensando en la hermana Consuelo, en todos los hermanos mayores que dan más de lo que pueden permitirse. Si alguien está robando ese dinero, no. Eso no puede estar bien. No importa quién lo esté haciendo». Esa noche, tomamos una decisión que sabíamos que tendría consecuencias irreversibles. Decidimos llamar a la sucursal de los Testigos de Jehová en España para reportar lo que había descubierto. La llamada fue breve y formal. El hermano que me atendió me pidió que enviara toda la documentación por correo certificado, junto con una carta explicando la situación en detalle. Me advirtió que las acusaciones contra ancianos eran muy serias y que se investigarían exhaustivamente. «Hermano Álvarez», me dijo antes de colgar, «espero que entienda que si estas acusaciones resultan ser infundadas, habrá consecuencias disciplinarias para usted». «Las entiendo», respondí, «pero estoy seguro de lo que he encontrado».
Durante la semana siguiente, preparé el paquete más importante de mi vida. Incluí copias de todos los documentos, fotografías ampliadas de los cheques fraudulentos, un análisis detallado de todas las discrepancias que había encontrado y una cronología completa de mis descubrimientos. La carta que escribí para acompañar la evidencia tenía 10 páginas. En ella expliqué mi historial de 30 años como testigo de Jehová, mis 10 años como tesorero sin el menor problema, y mi reluctancia a hacer estas acusaciones sin evidencia sólida. No hago estas denuncias por animosidad personal, escribí al final, sino porque creo que la organización de Jehová merece líderes que reflejen los principios bíblicos de honestidad e integridad. El viernes por la tarde, fui a la oficina de correos y envié el paquete por correo certificado. Mientras veía al empleado poner el sello y darme el recibo, supe que acababa de lanzar una piedra que causaría ondas impredecibles en el estanque de mi vida. Esa noche, mientras cenábamos nuestra paella de mariscos del viernes, Dolores me preguntó, ¿te arrepientes de algo? No, le respondí sin dudar. Por primera vez en meses siento que estoy haciendo lo correcto. Entonces yo también estoy en paz, me dijo. Pero la paz que sentíamos esa noche sería de corta duración, porque Ramón y Fernando no iban a quedarse de brazos cruzados esperando la investigación de la sucursal. Ellos también tenían sus propias cartas que jugar. 3 semanas después de enviar mi denuncia a la sucursal, recibí una llamada que cambiaría el curso de toda la investigación. Era martes por la tarde. Acababa de llegar del trabajo cuando sonó el teléfono de casa. «¿Hermano Miguel Álvarez?», preguntó una voz que no reconocí. «Sí, soy yo. Habla el hermano Martínez, superintendente de circuito. Necesito verlo mañana por la tarde en el Salón del Reino para discutir su carta». Mi corazón se aceleró. La sucursal había enviado a un superintendente de circuito para investigar mis acusaciones. Eso significaba que mis denuncias se estaban tomando en serio. Al día siguiente llegué al Salón del Reino a las 4 de la tarde, como me habían indicado. El hermano Martínez era un hombre de unos 60 años, corpulento, con barba gris y una presencia que imponía respeto. Estaba acompañado por otro hermano que se presentó como representante del departamento legal de la sucursal. «Hermano Álvarez», me dijo Martínez después de los saludos formales, «hemos revisado cuidadosamente la documentación que envió. Las acusaciones que hace son extremadamente serias». «Lo sé», respondí. «Por eso tardé tanto en reportarlas». «Hemos estado investigando durante las últimas 2 semanas», continuó. «Hemos auditado las cuentas bancarias de la congregación, revisado los registros oficiales y entrevistado a varios hermanos». Mi estómago se contraía mientras esperaba el veredicto. «Hermano Álvarez», dijo el representante legal, «me complace informarle que su denuncia ha resultado en el descubrimiento de irregularidades significativas en el manejo de las finanzas congregacionales». Sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. No estaba loco, no había sido paranoico. Los números realmente no mentían. Los hermanos Ramón Castillo y Fernando Ruiz han admitido haber desviado aproximadamente 8.000 euros de las donaciones congregacionales durante los últimos 3 años, continuó Martínez. El dinero fue transferido a cuentas personales a través de facturas falsas de la empresa AR Castillo Servicios. ¿Han admitido?, pregunté, sorprendido de que hubieran confesado tan rápidamente. Cuando les presentamos la evidencia bancaria que obtuvimos con una orden judicial, no tuvieron otra opción, explicó el representante legal. Los registros bancarios confirmaron cada una de sus denuncias, hermano Álvarez. Durante la siguiente hora, me explicaron los detalles de la investigación. Ramón había usado su posición como anciano para crear facturas falsas por servicios de consultoría que nunca se habían prestado. Fernando, como secretario, había firmado los cheques sin hacer preguntas.
recibiendo pequeñas cantidades como incentivo para su silencio. ¿Y qué va a pasar ahora?, pregunté. Ambos hermanos han sido desasociados de inmediato, respondió Martínez. También hemos reportado el caso a las autoridades civiles para posibles cargos criminales. ¿Y el dinero? Están en proceso de restituir la cantidad completa. Sus propiedades personales están siendo evaluadas para asegurar el reembolso total. Esa noche, cuando le conté a Dolores los resultados de la investigación, ambos lloramos, no de alegría, sino de una mezcla compleja de alivio, tristeza y pérdida. Habíamos sido vindicados, sí, pero también habíamos perdido a hombres que habían sido nuestros amigos y líderes espirituales durante décadas. ¿Cómo pudieron hacerlo, Miguel?, me preguntó Dolores. ¿Cómo pudieron robar a hermanos como la hermana Consuelo? No lo sé, le respondí honestamente. Tal vez el poder los corrompió. Tal vez pensaron que se lo merecían, o tal vez simplemente decidieron que nadie se daría cuenta. El domingo siguiente fue mi primera reunión en el Salón del Reino, después de que se anunciara públicamente la desasociación de Ramón y Fernando. La atmósfera era tensa, confusa. Algunos hermanos me miraban con lo que parecía respeto y gratitud. Otros parecían resentidos, como si yo hubiera sido responsable de exponer los pecados que preferían ignorar. Después de la reunión, la hermana Consuelo se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Hermano Miguel», me dijo, «el nuevo coordinador me explicó lo que pasó con mi donación. Quiero que sepa que estoy muy agradecida de que usted tuviera el valor de hablar». «Solo hice lo que tenía que hacer, hermana», le respondí. «No», me dijo firmemente, «usted hizo lo que era correcto, y eso no siempre es lo mismo». Las semanas siguientes trajeron cambios significativos en la congregación. Antonio Martín fue nombrado como nuevo coordinador del cuerpo de ancianos. Se implementaron nuevos protocolos financieros que requerían múltiples firmas para cualquier gasto y auditorías mensuales por parte de hermanos ajenos al cuerpo de ancianos. A mí me pidieron que continuara como tesorero, pero con responsabilidades ampliadas de supervisión financiera. «Hermano Álvarez», me dijo Antonio, «su integridad ha sido probada bajo fuego. La congregación necesita hombres como usted en posiciones de confianza». Acepté continuar, pero con condiciones. Insistí en que todos los registros financieros fueran transparentes y accesibles a cualquier hermano que quisiera revisarlos. También propuse reuniones trimestrales donde se reportara públicamente el estado financiero de la congregación. «La transparencia previene la tentación», les dije a los ancianos. «Si todos saben que todo es visible, es menos probable que alguien trate de ocultar algo». Meses después, recibí una llamada inesperada. Era un abogado que representaba a varias congregaciones en otras ciudades donde habían ocurrido problemas financieros similares. «Hermano Álvarez», me dijo, «estaría dispuesto a testificar en casos similares. Su experiencia y documentación podrían ayudar a otras congregaciones que han sufrido fraudes financieros». Acepté. Durante los siguientes 2 años, ayudé en la investigación de irregularidades financieras en 6 congregaciones diferentes. En cada caso, el patrón era similar: ancianos que habían usado su autoridad espiritual para enriquecerse personalmente a costa de hermanos confiados. «Es más común de lo que creemos», me explicó un investigador de la sucursal. «El poder sin supervisión siempre crea oportunidades para la corrupción, incluso en organizaciones religiosas». En 2010, 2 años después de mi confrontación inicial con Ramón, recibí una carta inesperada. Era de Ramón, escrita desde la prisión donde cumplía una condena de 3 años por fraude. «Hermano Miguel», escribía, «sé que no merezco su perdón, pero quería que supiera que respeto lo que hizo. Yo me había mentido a mí mismo durante tanto tiempo que había comenzado a creer mis propias justificaciones. Usted me obligó a enfrentar la verdad sobre lo que me había convertido». La carta continuaba:
Al principio lo odié por exponer mi pecado, pero ahora entiendo que me hizo un favor. Si hubiera continuado, habría robado mucho más dinero y dañado a muchas más personas. Usted me detuvo antes de que me destruyera completamente. Nunca respondí esa carta, no por falta de perdón, sino porque no sabía qué decir. Ramón había sido mi mentor espiritual, había bautizado a mi esposa, había estado presente en momentos importantes de nuestras vidas. Su caída había sido dolorosa para todos los que lo conocíamos. Hoy, mientras escribo estas líneas a los 75 años, han pasado 10 años desde aquellos eventos que cambiaron mi vida. Sigo siendo tesorero de la congregación, ahora con sistemas de control que hacen casi imposible que se repita lo que pasó con Ramón. Dolores y yo seguimos casados, más unidos que nunca por haber enfrentado juntos esa crisis. Ella me dice a menudo: Miguel, estoy orgullosa de estar casada con un hombre que eligió hacer lo correcto, aunque fuera difícil. La hermana Consuelo murió pacíficamente en 2012 a los 86 años. En su funeral, varios hermanos comentaron sobre su generosidad y fe inquebrantable. Yo recordé sus 150 euros robados y me alegré de saber que había recuperado su dinero antes de morir. He aprendido varias lecciones importantes de esta experiencia. Primera, que la confianza ciega, incluso en líderes religiosos, puede ser peligrosa. Segunda, que los números realmente nunca mienten, pero las personas sí. Tercera, que hacer lo correcto a veces requiere sacrificar la comodidad y la pertenencia. Pero la lección más importante es que la verdad siempre tiene un precio, pero el precio de la mentira es aún mayor. Si yo hubiera guardado silencio, Ramón habría continuado robando, más hermanos habrían sido victimizados y la corrupción se habría extendido. A veces me preguntan jóvenes de la congregación cómo supe que estaba haciendo lo correcto. Mi respuesta siempre es la misma. Cuando no puedes dormir por la noche porque sabes algo malo y no estás haciendo nada para detenerlo, esa es tu conciencia diciéndote qué hacer. Los domingos por la tarde, cuando termino mis labores como tesorero y camino de vuelta a casa por las calles familiares de Vallecas, a veces pienso en aquella mañana de marzo de 2008, cuando descubrí que faltaban 43 euros. Fue una cantidad pequeña, pero se convirtió en el hilo que al tirar de él desenredó toda una madeja de corrupción. Ahora entiendo que Dios no me puso en posición de tesorero solo para contar dinero, sino para proteger a su pueblo de quienes abusarían de su confianza. Y aunque el camino fue doloroso, no cambiaría nada de lo que hice, porque al final, la paz que viene de hacer lo correcto vale más que toda la comodidad que viene de permanecer en silencio. Esta es una historia real, compartida por uno de nuestros suscriptores. Muchas gracias por confiar en nosotros. Si tú también tienes una historia que te gustaría compartir, escríbela en los comentarios. Estaremos muy felices de contar tu historia en nuestro canal.